Senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a los compañeros de la mesa de trabajo y a toda su inmensa audiencia. Bueno, ayúdenos, senador, en un tema en el que nos hemos sentido muy solos, pero usted es un estudioso y usted no ha abandonado la misma línea que tenía antes de ser senador, de llegar a la verdad de lo que está pasando en Colombia en materia de narcotráfico y en materia de violencia. ¿Es verdad que estamos acabando con los cultivos ilícitos? ¿Es verdad que entre las incautaciones de coca y entre las erradicaciones de cultivos muy pronto esto va a desaparecer y Colombia le va a ganar la guerra al narcotráfico? ¿O la verdad es que estamos llenos de cultivos ilícitos en todas partes? Usted que es objetivo y usted que es un investigador, cuéntenos en qué estamos. Pues, doctor Londoño, las evidencias son absolutamente incontrastables. El fracaso del gobierno nacional en el tema del narcotráfico es inapelable. No tiene ningún tipo de explicación distinta a que la política antidroga pues fue reevaluada para permitir el crecimiento de los cultivos y con su consecuencia pues colateral del incremento del narcotráfico. Ese fracaso del gobierno no tiene ningún atenuante. Es evidente, lo ha reconocido el mismo gobierno, pero la respuesta del gobierno es simplemente hacer promesas y más promesas de que ahora sí, en los años anteriores no, pero ahora sí va a haber un combate decidido contra el narcotráfico. Por esa razón, pues, el gobierno, a través del ministro de Defensa, hace diariamente anuncios de que el compromiso del gobierno en este año es erradicar 50.000 hectáreas manualmente y 50.000 hectáreas por la vía de concertación o de acuerdo con los cocaleros. Esa meta no se va a cumplir, definitivamente no se cumple, pero aún si se cumpliera, pues es muy poca cosa con relación al tamaño del problema. Para no ahondar, llenarlo de cifras, solamente digamos algo. En el año 2010, al comienzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, había alrededor de 60.000 hectáreas de coca. Hoy hay 180.000. O sea, se ha triplicado el hectareaje de la coca y se ha multiplicado por 4 la producción de cocaína en el país. Nunca habíamos tenido tanta coca sembrada en Colombia y nunca habíamos producido tanta cocaína. Todo el esfuerzo del Plan Colombia se perdió absolutamente, porque pues tenemos ahora más coca y más cocaína que en el momento en que se inició el Plan Colombia. Los críticos del gobierno del presidente Uribe señalan que este ha sido, y defensores del gobierno del presidente Santos señalan que ha sido más un problema crónico que es absolutamente imposible de combatir. Pues a ellos las cifras y los hechos los refutan, porque durante el gobierno del presidente Uribe se redujo los cultivos de cocaína, se redujeron a cerca de la mitad. Es decir, de unos 130.000 hectáreas que existieron en el pasado, antes del presidente Uribe se bajó a 60.000. Así que digamos los datos son absolutamente sólidos y son absolutamente irrefutables. Si un gobierno pudo bajar los cultivos de coca a la mitad, ¿por qué el siguiente gobierno los ve triplicar? Pues eso no tiene sino una sola explicación: las políticas. Aquí no vale explicaciones como las que ha dado a veces de manera ligera y un poco ridícula el gobierno, de que bueno, es que el clima ha mejorado y que por eso se siembra más coca, o que el precio de la coca ha subido, o que el precio del oro ha bajado, o que ha habido una devaluación. Por supuesto que todos esos son aspectos secundarios que ayudan, digamos, propician la abundancia de los cultivos, pero de fondo, el telón de fondo es que hubo unas políticas durante el gobierno del presidente Uribe que bajaron los cultivos
combinando fumigación aérea, erradicación manual y obviamente alternativas para los campesinos cocaleros en programas que fueron muy efectivos para generar empleo e ingreso en ese sector, eso durante el gobierno del presidente Uribe, y programas políticas que propiciaron o permitieron el crecimiento de los cultivos de coca durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La única explicación realmente válida para el crecimiento de los cultivos durante el gobierno del presidente Santos es que el gobierno nacional tomó la decisión de no erradicar la coca. Y tomó la decisión porque así lo exigieron en La Habana los representantes de las FARC. Aquí no valen, diría yo, críticas pues contra la fuerza pública, que se volvió perezosa o se volvió cobarde pues para erradicar los cultivos. No. La única explicación está en que hubo una decisión política del presidente Juan Manuel Santos, presionada por las FARC, instrumentada o mediatizada por los negociadores del gobierno en La Habana, para que no se volviera a fumigar, se redujeran casi a nada las erradicaciones manuales y, como quedó consignado en los acuerdos de La Habana, la erradicación de la coca en adelante, según quedó establecido en esos acuerdos, sería voluntaria, sería manual, sería concertada y sería gradual. Y eso se haría única y exclusivamente cuando el gobierno hubiera invertido ingentes recursos en esas zonas cocaleras que permitieran a los cocaleros tener infraestructura, inversiones, todo tipo de servicios públicos, de salud, de educación, etcétera, es decir, llevar el paraíso terrenal previamente a esas zonas de coca antes de erradicar la primera mata. Esa es la razón por la cual esa política ha tenido un incentivo, ha sido de hecho un incentivo perverso para la siembra de coca. Las FARC tomaron como consigna durante todos estos años de las negociaciones de paz que los campesinos cocaleros deberían incrementar sus cultivos y los que no habían sembrado tenían que sembrar coca, porque si no lo hacían, pues no iban a ser los destinatarios privilegiados de los programas gubernamentales en esas zonas. En dos palabras, el campesino que no tuviera coca, pues no iba a tener ni crédito, ni desarrollo, ni infraestructura, ni todo tipo de ayudas gubernamentales de manera privilegiada. Así que a sembrar coca, esa fue la consigna y ahí están los resultados. Las siembras de coca crecieron de 60.000 hectáreas a cerca de 180.000 y lo que viene y la noche que llega, porque esto no parece que vaya a parar. De tal forma, doctor Londoño, que pues ese es el panorama. Nunca se había habido tanta coca sembrada en Colombia, nunca tanta cocaína, nunca tanto microtráfico, porque Colombia pasó de ser un mero exportador de cocaína a ser un consumidor importante de la cocaína, y con todos los problemas que eso trae aparejados en términos de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Los grupos narcotraficantes están fortaleciendo, obviamente, toda suerte de grupos narcotraficantes. Las FARC, que no desmovilizaron a cerca de 4.000 de sus milicianos, que no aparecen pues en las listas, ni mucho menos, que no entregaron sus armas, como ya pues está sabido, pues continuarán con un brazo armado en el narcotráfico y como un brazo del flamante partido político que están instalando o inaugurando por estos días. Así que las perspectivas son francamente preocupantes en este tema del narcotráfico, que crece y crece sin parar, todo debido a esa decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de congraciarse con las FARC para que firmaran ese famoso acuerdo en La Habana, y para ello pues permitir de una manera absolutamente indescriptible pues el crecimiento de los cultivos de coca y el crecimiento de la producción de cocaína en el país.
Senador Rangel, hay un tema en este de la erradicación de cultivos y de la lucha contra la cocaína que ignoramos por qué el gobierno no es capaz siquiera de enfrentar o siquiera de expresar, porque se trata de una operación aritmética sencillísima. Si yo parto de la base de una cantidad de coca sembrada en un momento dado, las 180.000 hectáreas de que habló, 188.000 más exactamente de que habló la Secretaría de Estado de los Estados Unidos con satélite en mano, eso no pues es un cuento, con fotos satelitales, son 188.000. ¿Cuál es el resultado próximo? 188.000, menos erradicaciones, pero más siembras. ¿Cuál es el nivel de siembras? Porque sale el ministro de Defensa a decir, hemos erradicado 23.000 o 25.000 o 27.000 hectáreas de coca. ¿Y cuántas han sembrado los cocaleros? ¿Hay algún estudio sobre eso? ¿Hay alguna aproximación a eso? Por supuesto, doctor Londoño, ese tema lo analizamos en la Comisión Primera del Senado, que citamos allá una vez más, porque ya lo hemos citado 3 veces, al ministro de la Defensa para que diera razón pues de el crecimiento de los cultivos de coca en el país. Y claro, el ministro se hace agua a la boca pues diciendo que este año han crecido las erradicaciones manuales con relación, claro, al año anterior, que prácticamente no hubo. Pues así cualquier esfuerzo pues es notorio. Si el año anterior no hubo prácticamente erradicaciones y hay algún esfuerzo este año, pues usted puede manipular las cifras como quiera diciendo pues que ha habido un crecimiento enorme de las erradicaciones. Pero mi argumento en esa sesión es que las erradicaciones hay que contrastarlas contra el número de hectáreas presentes en cada momento, en cada año, para poder, digamos así, visualizar el esfuerzo real de erradicación que está realizando un gobierno determinado en un año determinado. Y le argumentaba, por ejemplo, que en el año 2010 cuando había 61.000 hectáreas, el esfuerzo de erradicación manual se hizo sobre 43.000 hectáreas, es decir, sobre el 71% de las hectáreas. Y este año, el año 2016, el esfuerzo de erradicación se hizo sobre 17.000 hectáreas, pero había 180.000, o sea, sobre el 12%. De tal manera que el esfuerzo de erradicación pasó del 71% al comienzo del presente gobierno a solamente el 12%. De esa forma se ve pues que el gobierno no ha hecho el esfuerzo necesario y que para que hubiera un esfuerzo similar al que se hizo al comienzo del presidente Santos, que venía pues por inercia del gobierno del presidente Uribe, sería necesario que el gobierno erradicara de manera efectiva este año cerca de 120.000 hectáreas. Su meta es 50.000 hectáreas. Así es de que ni siquiera la meta, que no va a poder cumplir, da cuenta del esfuerzo necesario de erradicación para mantener a raya la coca, porque obviamente pues hay una resiembra inmensa y un crecimiento del hectareaje muy grande en otras zonas en donde, digamos, no llega la acción del Estado. De tal manera que con estas cifras logramos demostrar que el gobierno efectivamente ha disminuido casi a la nada el esfuerzo de erradicación en lo que tiene que ver con erradicación manual, porque ya es sabido que las fumigaciones pues prácticamente desaparecieron con el argumento de que el glifosato era malo para la salud, pero malo para la salud cuando se trata de la coca, pero cuando se trata de otros cultivos comerciales, grandes cultivos, pues no es malo para la salud porque se sigue utilizando esa misma sustancia. El glifosato se utiliza en cultivos comerciales en Colombia, el gobierno lo permite, pero cuando se trata de fumigar los cultivos de coca, entonces ahí sí es malo para la salud y traen a cuento pues una serie de estudios de múltiples organizaciones, pero no dan cuenta de que así como existen esos estudios, pues hay otros estudios que de igual manera están demostrando que el glifosato
pues no tiene esos efectos perversos en la vida humana ni en la vida animal, y con lo cual pues demuestra que simplemente es un argumento, que simplemente es una excusa para suspender las fumigaciones, que fue la exigencia de las FARC en La Habana. ¿Y para la salud de quiénes? Porque es que el glifosato, cuando se usa con el nombre de Roundup en los cultivos lícitos, en el café, en la caña de azúcar, en todos los cultivos lícitos del país, se usa al pie de los centros poblados. ¿Dónde quedan los cafetales? Metidos en los pueblos. Usted los tiene que conocer en Santander, en Antioquia, en Caldas. Los cafetales llegan hasta los pueblos y allá se usa el Roundup y nunca ha pasado nada. Y entonces, ¿dónde se usa el glifosato para erradicar cultivos ilícitos? ¿Dónde están los cultivos ilícitos? ¿Dónde? En las selvas, en los lugares apartados donde no hay población. Entonces, ¿la salud de quién está protegiendo el ministro de Salud? Esto pues es entonces usted cree, esto es un problema muy serio. ¿Usted qué cree, senador Rangel, cuál va a ser el resultado final del año? Ese resultado que se compone del punto de partida del 31 de diciembre pasado, menos las erradicaciones que se hagan en el año, pero más los cultivos que se monten. Y se montan los cultivos porque nadie los persigue, porque nadie los está metiendo a la cárcel a los cultivadores, al contrario les están prometiendo carro, casa y beca a cada uno. Entonces, ¿cuál va a ser ese el resultado final? Si al señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, lo mandan a hablar en la Casa de Nariño con Juan Manuel Santos sobre ese tema, es porque los Estados Unidos saben que el resultado final es una creciente producción de cocaína que se va bien para los Estados Unidos o bien para las ollas del microtráfico aquí en forma de bazuco y en forma de coca también, que está acabando con la juventud colombiana. ¿Cuál será el resultado final del año, senador? El resultado final del año, a todas luces, es la persistencia, la continuación del crecimiento de los cultivos de coca, a pesar y no obstante las promesas fatuas y los compromisos falsos que hace el gobierno nacional, incluso no solamente a la opinión pública colombiana, sino también pues a los Estados Unidos, que con este nuevo gobierno se ha puesto muy serio en lo que tiene que ver con este problema. Seguramente se va a erradicar una porción de coca que va a ser mayor que la del año pasado, pero que de ninguna manera va a ser suficiente para contrarrestar el ritmo de crecimiento de los cultivos de coca que viene impulsado de años anteriores. Pero ni siquiera se va a lograr con ese incremento de la erradicación, lograr la meta que el gobierno ha anunciado. Si van a estas alturas cerca de 23.000 hectáreas erradicadas, pues ya casi en los finales del año, faltan cuatro meses, pues no va a lograr el gobierno la meta de erradicar las 50.000 hectáreas, que aún así serían insuficientes para mantener a raya los cultivos de coca. Ya hemos dicho que en el año 2010 pues se erradicó el 70% de los cultivos para permitir una constante caída, porque la caída de los cultivos incluso llegó hasta el 2012, es decir, 2 años adentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero por la inercia que venía del gobierno del presidente Uribe. Tendrían que efectivamente erradicar cerca de 120.000 hectáreas este año para mantener a raya esos cultivos, porque pues hay resiembra que no se puede controlar, pero serían 120.000 hectáreas las necesarias para mantener a raya los cultivos, para mantenerlo en el mismo sitio o para disminuirlos, pero efectivamente se van a erradicar seguramente unas 30.000 o 35.000 hectáreas, es decir, solamente la cuarta parte de lo necesario, insisto, para mantener a raya esos cultivos. Al final del día, y el año entrante lo veremos, por allá hacia junio o julio, los datos del Departamento de Estado y los datos también del CIMSI acá en Colombia, que nos van a señalar que persistió, que continuó el crecimiento de los cultivos de coca. El ministro de la Defensa, pues de una manera bastante demagógica y engañosa, ha señalado que
si no se cumple las metas que él ha anunciado, que entonces va a renunciar. Pues sí, bueno, seguramente va a renunciar el día anterior a la salida del gobierno del presidente Santos y a la llegada del gobierno del Centro Democrático, así que no nos va a hacer mucho favor renunciar el día previo a la toma de posesión del próximo gobierno, que es cuando se van a conocer las cifras de verdad. El hecho es que el gobierno de Estados Unidos, como decía, se ha puesto serio con este tema, a diferencia del gobierno anterior, que fue muy permisivo con estos asuntos, y se parece estar fraguando allá al interior del gobierno la decisión, la determinación de que si no el gobierno colombiano no cumple los compromisos y no hace una reducción efectiva de los cultivos de coca este año en Colombia, pues va el gobierno de Estados Unidos a condicionar la continuación o el tamaño de la ayuda a que se cumpla ese propósito. Con lo cual, muy seguramente, y será parte pues del escenario del año entrante, pues veremos reducida la ayuda de los Estados Unidos por esa falta de compromiso y de cumplimiento del gobierno colombiano en lo que respecta a la disminución de los cultivos de coca y a la disminución del narcotráfico en el país. Sí, bastante más. Uno no sabe hasta dónde llega el gobierno de los Estados Unidos cuando un país se le enfrenta. Si no, pregúntele a Venezuela. Senador Alfredo Rangel por el Centro Democrático, muchísimas gracias. La cifra clave que usted nos da: se necesita erradicar 120.000 hectáreas de coca en el país al año para quedar en lo que estábamos al 31 de diciembre anterior. De manera pues que esa es una cifra demoledora y vamos a terminar con 30 o 40.000 hectáreas erradicadas, si acaso, si son de verdad las cuentas del ministro de Defensa. Senador Alfredo Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Ha sido un placer, doctor Londoño. Un buen día para todos. Muchas gracias. Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.